Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y ahora necesitamos saber con quién vamos a hablar en el día de hoy. Andrés Carrizales, bachiller en teología, pastor en Bolivia por 20 años y en la Iglesia Central por 8 años, vicepresidente de la Convención Nacional de Bolivia por 4 años. Ahora sí, podemos comenzar. Héroes de la Fe. Un programa a la altura de la fe. Hoy hablamos de Ahicam. Lo encontramos en Jeremías capítulo 26, versículo 24. Qué bueno y qué bien poder tener con nosotros hoy al pastor Andrés Carrizales. Muy buenas, pastor, que el Señor te bendiga mucho. Amén. Gracias, pastor Francisco. Es un honor, una bendición estar nuevamente por segunda vez en Héroes de la Fe. Amén. Prometimos que ibas a repetir y has repetido. Y esperamos que sean muchas más. Amén. Ya que Así tienes será. una dilatada experiencia pastoral con más de 20 años en el ministerio pastoral en Bolivia, y esperemos que aquí en España también, en breve también puedas estar sirviendo al Señor como lo has hecho en tu país de origen. Sí, es el deseo y Dios lo quiera así, pastor. Amén. Bueno, hoy tenemos que hablar de Ahicam. ¿Qué nos puedes decir al respecto de este hombre? Ahicam es un personaje maravilloso, diría yo. Para empezar, su nombre tiene un significado muy hermoso, acorde con su personalidad. Sí. Pues el nombre de Ahicam significa mi hermano se ha levantado, Sí. o mi hermano está en pie. Y su ministerio de Ahicam estaba alrededor de ese significado tan importante. Sí. ¿No? Este hombre era un personaje muy importante dentro del reino en aquel tiempo. Y es un oficial, es una persona de confianza del rey, y por lo tanto que siempre estaba atento qué él podría hacer en favor de otra persona. Una persona con peso dentro del pueblo de Israel. Sí, una persona con influencia, con peso, pero una influencia positiva, una influencia favorable a los demás. Cuando veía, digamos, a la mayoría hacer lo malo, él no estaba ahí. Siempre estaba con aquellos que estaban dispuestos a hacer el bien. Y qué importante es esto, ¿verdad? Hay un texto bíblico que menciona muy bien lo que tú acabas de decir acerca del trabajo de él. Lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 14, lo vamos a ver en pantalla, y dice: Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arbas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Ahí podemos darnos cuenta de que es una persona que estaba dentro de la representación del pueblo, como funcionario, como persona de alto cargo, y va a consultar a la profetisa sobre todo aquello que es concerniente a la palabra de Dios. Así es, pastor. En aquel tiempo, cuando se iba a consultar a un profeta, no mandaban, digamos, a cualquier persona. No. Esta delegación, en la cual incluía Ahicam, era una delegación de 5 personas, entre ellos funcionarios, entre ellos sacerdotes, y eran personas de mucho peso dentro del reino,
y fueron enviados para consultar a la profetisa para conocer palabra de Jehová. Entonces ahí nos damos cuenta que este hombre era un príncipe dentro de Judá o dentro de Israel en ese tiempo, y un hombre de mucha confianza delante del rey. Sí. Bueno, tenía familia, por lo que hemos descubierto en el libro de Jeremías, ¿no? Sí, Ahicam tenía una familia, y una familia muy reconocida, una familia muy buena, podríamos decir digna de que otras familias pudiesen imitar. Y estaba dedicada al servicio de Dios. Exactamente, Ahicam tenía 2 hermanos, y los 2 hermanos y su familia entera estaban dedicadas al servicio de Dios. Aparte de eso, el padre de Safán, que se menciona mucho, el nombre Ahicam, por ejemplo, se menciona como 20 veces en lo que es la Biblia, y siempre de forma positiva, y todo el tiempo dice hijo de Safán. Hijo de Safán. Entonces, ¿qué quiere decir? De que pues, el padre era importante y el hijo también era importante. Claro. Y por esta razón también se menciona que Ahicam tenía un hijo que era Gedalías, que más tarde llega a ser gobernador de Judá, nada más y nada menos que puesto por el gran rey Nabucodonosor en ese tiempo. Tremendo esto, sí. Entonces, qué influencia de padre, Dios mío. Hemos dicho al comienzo, él tenía una influencia positiva, muy buena, y como padre realmente tuvo una influencia en su generación. Fíjate que el texto bíblico también nos dice que los hermanos de Ahicam, uno se llamaba Elasa, en Jeremías 29:3, dice ese texto que llevó una carta de Jeremías a Nabucodonosor. Por lo tanto, vemos que el hermano de Ahicam también estaba al servicio del profeta Jeremías. Y por otro lado, en Ezequiel capítulo 8, versículo 11, se nos dice que Jaazanías, uno de los 70 ancianos de la casa de Israel. Por lo tanto, vemos que Safán hizo un buen trabajo con sus hijos, con Ahicam y con sus 2 hermanos, y que a su vez también Ahicam hizo un buen trabajo con su propio hijo Gedalías, que llegaría a ser gobernador en los tiempos de Nabucodonosor. Por lo tanto, podemos estar hablando de un personaje que a los oídos puede ser un gran desconocido, pero que cuando descubrimos lo que hay en la Biblia nos damos cuenta que es un hombre de buen testimonio y lleno de fe para cumplir con la misión que Dios tenía para él. ¿Cuál sería el contexto de Ahicam? El contexto no era muy fácil. No era muy fácil. Primeramente, a Ahicam le tocó vivir en un reino que estaba prácticamente amenazado, que fue invadido por Babilonia, a la cabeza de Nabucodonosor, obviamente, y de su general. Entonces, pudo él ver, vivir y presenciar la invasión. Pudo ver cómo su gente fue llevado a Babilonia. Pudo ver cómo los ancianos, los pobres fueron dejados, y prácticamente la ciudad quedó quebrada. La ciudad quedó una pena, digamos así. Entonces, fueron cenizas. En cenizas, y el contexto era muy duro. Podemos decir, al único profeta vocero de parte de Dios en la cárcel, amenazado de muerte. Aparte de eso, a su propio pueblo entregado a la idolatría, entregado a la desobediencia, porque no olvidemos que el nombre Jeremías significa Dios pone orden. Dios pone orden, sí. Jeremías lo único que quería que el pueblo camine en orden delante de Dios, conforme a su palabra, guardando sus mandamientos, pero ellos se desviaron. Era un pueblo desordenado que adoraba a dioses, que adoraba imágenes. Entonces, él podía ver, así como Jeremías lloraba por su pueblo, sufría por su pueblo, Ahicam también sufría. Entonces, y otra de las cosas que Ahicam pudo vivir en medio de su contexto fue precisamente la muerte de su propio hijo. Cómo lo asesinaron. Después que él fue puesto como rey, gobernador. Mejor dicho, como gobernador, viene Ismael y con engaño le hace una traición, y Gedalías es muerto. Y Ahicam tuvo que presenciar eso, la muerte de su hijo. Entonces, realmente pasó muchos dolores. Fue una situación muy difícil que tuvo que pasar a él en todos los más de 40 años de periodo que abarca, digamos, el libro de Jeremías. Entonces, seguramente ese también fue el periodo en que le tocó a Ahicam vivir su contexto de vida. Algo que has dicho y que sería bueno que resaltásemos en esta entrevista es que
Ahicam tiene que ponerse en pie a favor de Jeremías. Y Jeremías es una persona que por medio de los falsos profetas y de los sacerdotes quieren quitarle la vida, quieren acabar con su vida. Y parte del pueblo está a favor de eso, de quitarle la vida al único que estaba hablando en el nombre de Dios. O mejor dicho, el único que Dios hablaba a través de él. Porque no es lo mismo hablar de Dios que Dios esté hablando a través de uno, ¿verdad? Y Jeremías era de esa minoría que hablaba. Y con un mensaje claro, mejorar los caminos. Has dicho de que acabó en la cárcel. Y me llama la atención esto, porque muchos creyentes acaban en la cárcel. Pero ojo, acabar en la cárcel por causa de la fe no es lo mismo que acabar en la cárcel por causa de los pecados. Es decir, cuando uno cae en la prisión porque ha cometido un delito, evidentemente, si has cometido un delito, tienes que ser lo suficientemente adulto para pagar la condena. En este caso, Jeremías no va a la cárcel porque ha cometido un delito. Su delito es hablar la palabra de Dios. Su delito es decir todo lo que Dios le había dicho y que no podía callar ni una de las palabras que el Señor le había indicado sobre mejorar los caminos de Israel. Y eso le llevó a la prisión. Pero no se quedó solo, porque Dios levantó a un Ahicam que se puso en pie para defender la causa de este hombre y que luego vamos a ver a continuación cómo Dios bendijo la vida de Jeremías a través de Ahicam, que es el personaje que estamos hablando. Quiero preguntarte, ¿qué requisitos tenía Ahicam para ser elegidos por Dios? Primeramente creo que lo que Dios vio en él, un hombre decidido, no tuvo miedo. No tuvo miedo. La mayoría daban vueltas alrededor del profeta Jeremías haciendo un consejo perverso para quitarle la vida. Sí. Porque él hablaba la verdad, él hablaba de parte de Dios. Porque eso es lo que hace el profeta. El profeta viene de parte de Dios hacia el pueblo, mientras que el sacerdote viene de parte del pueblo hacia Dios, porque es intercesor. Entonces, el profeta prácticamente es la boca de Dios, que trae mensajes al pueblo. No siempre son mensajes de restauración, mensajes agradables. A veces son mensajes de juicio por causa del pecado del hombre. Por causa del pecado, sí, sí. Entonces, en ese sentido, el profeta hablaba de parte de Dios, pero como la Biblia dice que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Eso es. Pero el que es del mundo, las palabras del mundo oye. Entonces, y ellos no aceptaban la voz de Dios a través de Jeremías, pero sí aceptaban las profecías falsas de los profetas falsos de ese tiempo. Sí. Por eso lo odian, le tienen envidia, lo llevan a la cárcel y prácticamente tiene una sentencia de muerte encima. Y tal vez Jeremías temió por su vida y dijo, bueno, hasta aquí. ¿Por qué les dijo al pueblo? Les dice, en cuanto a mí, aquí estoy, hagan lo que quieran de mí. Pero yo voy a seguir predicando, yo voy a seguir hablando lo que Jehová me dijera o lo que Dios me dijera, sí. Eso voy a hablar. Sí. Y Jeremías estaba ahí en el patio de la cárcel, estaba solo, pensó que estaba solo, pero en realidad no había estado solo, porque Dios levanta, y eso es lo que significa el nombre, levanta a Ahicam para poder decir, yo estoy aquí. Respaldarlo. Y ahí viene, pastor, lo de Jeremías 26-24. Sí. Donde dice, y la mano de Ahicam estaba a favor de Jeremías. Qué importante es esto. No dice el dedo. No. El mundo muestra el dedo acusador. Es más fácil mostrar el dedo acusador. Pero ¿cuándo estamos dispuestos a extender la mano a favor, para levantar? Pero la mano de Ahicam estaba a favor de Jeremías para levantarlo. Quería ver a su hermano de pie. Mi hermano se ha levantado. Y yo creo que Ahicam fue el día que tuvo que morir feliz, con la conciencia tranquila, que todo el tiempo él extendió una mano a su hermano para verlo de pie. Entonces, qué interesante que Jeremías no había estado solo. Dios levantó un ángel llamado Ahicam para que esté a su favor. Otros requisitos que podemos ver en este hombre, y lo hemos mencionado en el contexto, es que tenía familia. Vemos que Safán fue un instructor que ayudó a que Ahicam fuera lo que fue, junto con sus hermanos. También vemos que fue Ahicam un buen padre, porque luego Gedalías es uno de los gobernadores de Judá. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que un requisito que se nos puede pasar por alto es que no solamente se dedicaba a cumplir con el propósito de Dios, sino que buscaba ese propósito de Dios para su familia, porque los frutos así lo indican, tanto de sus hermanos, siendo servidores, tanto de Jeremías como de
del propio Nabucodonosor, como también vemos a su propio hijo, que luego ostenta un lugar de responsabilidad y de peso. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que este hombre era un hombre que servía a Dios desde su propio hogar, desde su propia familia, y también lo hacía a favor de la causa, que era en este caso defender a un hombre que estaba siendo injustamente condenado y metido en la cárcel por causa de cumplir con la palabra de Dios. Quiero preguntarte, ¿qué defectos o limitaciones podría tener Acán? La Biblia, especialmente en el libro de Jeremías, no nos refleja algún defecto, no nos deja verlo, o alguna limitación. Puede que hubiera tenido tanto defectos como limitaciones, Sí. pero como que no nos deja saberlo. La Biblia no nos dice, claro. No nos dice. Por lo tanto, yo pensaba y decía, en vista de que no vemos sus defectos ni sus limitaciones, nos quedaremos con sus virtudes y sus fortalezas. Claro. Entonces nos agarraremos de eso, ¿no ve? Porque yo entiendo de que los defectos y las limitaciones solo puede encargarse Dios. Las virtudes, nosotros trabajamos entre nosotros con las virtudes, Dios trabaja con los defectos. Claro. Solo Dios puede cambiar los defectos y solo Dios puede ayudarnos en nuestras limitaciones. Entonces nosotros estamos llamados a ver las virtudes. Sí. Más allá de que usted y yo tengamos muchos defectos o limitaciones. Ah, ¿tú tienes defectos? No me había dado cuenta. Imagínense. Entonces, muchos, pero seguramente alguna virtud debo tener. También, Entonces, ahora nosotros vamos a valorar las virtudes. Los defectos se los dejamos en las manos del Señor. Él es el único el que puede cambiar. Entonces, pero de Acán, lo que vemos por la Biblia son sus virtudes. Sí. Son sus fortalezas y tenemos mucho que aprender de él. Mira, hay algo que a mí me gustaría resaltar y es una virtud y a la vez podría ser una limitación para muchos de nosotros. Me explico. Sabemos que era una persona de autoridad, una persona que tenía peso con autoridad dentro del pueblo de Israel. A él no le importó exponerse públicamente ante la mayoría de aquellos que querían matar a Jeremías y meterlo en la cárcel para defender la causa del desvalido. En ocasiones nosotros ostentamos un lugar de autoridad o de responsabilidad o de reconocimiento. Y puede ser que el que nosotros nos levantemos y digamos lo que es la causa justa de Dios, puede ser que aquellos que un día nos respaldan en la posición que ostentamos, puede ser que nos quiten su respaldo como consecuencia de que nosotros les hemos dicho algo con lo que no estamos de acuerdo con ellos. Es interesante que la virtud de Acán fue que no le importó pagar ese precio. A pesar de que tuvo que decir lo que dijo, muchos de los que podían estar dándole el reconocimiento y esa autoridad podían estar ahora dudando de él por causa de haberse puesto en pie a favor de Jeremías. La pregunta que yo me hago es, ¿encontramos en la Biblia personajes que pudieron en algún momento tener como miedo, inseguridad o duda para no hacer lo que Dios les pedía o para no revelar su identidad o su fe por miedo a perder esa fuerza, esa autoridad, ese reconocimiento público? Encontramos, por ejemplo, que Nicodemo, un principal de la sinagoga, visitaba a Jesús de noche. Y lo hacía de noche porque tenía miedo de que otros fariseos y otros principales del pueblo pudieran ver que este hombre judío visitaba a Jesús. Podemos darnos cuenta que el propio Pedro, al cual Jesús le dice, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, cuando se encuentra en el patio, amenazado porque ve que todos los que están allí están condenando a Jesús, él, por salvaguardar su vida, por miedo a ponerse en pie a favor de Jesús, dice, no, yo no conozco a este hombre, y no lo hace una vez, sino lo hace tres. Por lo tanto, lo que es una virtud para, en este caso, Acán, como lo estamos destacando, puede ser una limitación para muchos creyentes que tienen miedo a perder su reconocimiento, su estatus, por posicionarse a favor del Evangelio, a favor de la palabra de Dios. Lo que Jesús dice, el que quiera ser mi discípulo, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quiero preguntarte, ¿qué obstáculos pudo confrontar Acán en su vida? Obstáculos muchos. Primeramente, su misma posición, gracias, pastor, en el reino, podía pasarle lo mismo que a Nicodemo. Claro. Entonces, podía ser un obstáculo para cumplir su misión, pero no lo fue. No lo fue, porque él era un hombre decidido, diferente a Nicodemo. Sí. Él no tenía miedo a perder su lugar de privilegio sí. En el reino, en ese tiempo.
él dijo, aquí vamos a defender una causa, y seguramente su confianza estaba en que Dios lo iba a respaldar. Sí, sí. Entonces, podía tener como obstáculo también el propio pueblo, los propios sacerdotes, eran líderes religiosos. Los profetas falsos eran muchos. No nos olvidemos de que en tiempo del profeta Elías eran 450 de Baal y 450 de Acera. Entonces, imagínense la cantidad de profetas que Elías tenía en contra de él. Sí, sí. Y en ese tiempo de Ahicam de la misma manera. Los profetas falsos eran muchos, mientras que los profetas verdaderos solamente tenemos ahí a Jeremías y en este caso y a Hulda, a la profetisa Hulda, que los dos estaban en el mismo espíritu. Y eso es lo que la Biblia dice en algún momento, dice que ancho es el camino que lleva a la perdición y son muchos los que andan por ahí. Sí. Mientras que angosto es el camino que lleva a la vida eterna y son pocos los que lo hallan. Sí. Son pocos los que caminan el camino del bien, pero son muchos los que caminan el camino del mal. Sí. Entonces, podría tener otro obstáculo también, que era el mismo temor a la muerte. Claro. Porque él al ponerse en pie para defender al profeta Jeremías, estaba poniendo en riesgo su propia vida, su propia integridad física, y estaba poniendo en riesgo su propia familia. Podía perder su empleo, su trabajo en el reino, podía perder su familia, podía perder su vida. ¿Era un obstáculo? Sí, pero no lo fue. Sí. Entonces, porque este hombre era un hombre decidido. Cuando había que defender el bien, hay que hacerlo. Cuando hay que actuar en justicia, habría que hacerlo. Entonces, gracias a Dios que lo que podía ser obstáculo, en este caso para él no lo fue. Sí, Jesús lo dijo claramente, que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos, ¿verdad? Hay traducciones bíblicas que hablan de violencia. El reino de Dios sufre violencia y solamente los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos. Esa violencia es traducida como una valentía, y este hombre fue valiente porque se puso en pie y defendió. Pastor Andrés, me gustaría que todo lo que hemos hablado, que es muy bueno y es para tenerlo en cuenta todo, ¿cómo podemos aplicarlo a nuestra manera de vivir diaria? Primeramente, viendo el propio significado del nombre de Ahicam. Estamos dispuestos nosotros, ya aplicando a nuestra propia vida, a tomar esta valentía de Ahicam. Estamos dispuestos nosotros a arriesgar nuestra propia vida, de nuestra familia, para defender una causa justa, Sí. para predicar el Evangelio. Estamos dispuestos nosotros a levantarnos, no para estar en contra de nadie, sino para extender una mano y no un dedo acusador. Estamos dispuestos que el ministerio de toda nuestra vida sea extender una mano para levantar al hermano, para ver a nuestro hermano de pie. Estamos dispuestos, como el buen samaritano, en vista de que el sacerdote y el levita eran religiosos, estaban llenos de religión, pero Sí. vacíos de amor. Pero Ahicam estaba lleno de amor y vacío de religión. Entonces, el buen samaritano se detiene, es movido a misericordia, y la misericordia es un fruto del amor. Lo que no tenía el sacerdote y el levita era misericordia. Tenían la ley, pero no tenían la misericordia. Y el buen samaritano se acerca, sacrifica su tiempo, sacrifica su aceite, sacrifica su dinero, sacrifica su medio de transporte, lo lleva al mesón, paga lo que tiene que pagar, se compromete a seguirlo ayudando, a volver a ayudarlo. Su futuro. Empeña su palabra y le dice, todo lo que sea necesario yo volveré y lo pagaré. ¿Para qué? Para levantar a un hombre que estaba caído. O sea, este hombre realmente extendió una mano y levantó a su hermano y quería verlo de pie. Amén. Yo creo que el deseo de nuestros corazones es ver a nuestro hermano de pie, no hundido, no caído. La enseñanza que Ahicam nos trae es eso. ¿Estamos dispuestos a extender la mano? No importa que aquellos que están caídos sean culpables o no. Jeremías era inocente, pero pongamos que fuese culpable.
igual necesitaba una ayuda. Dice la Biblia que Jesús vino precisamente para eso, para buscar y salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido, ¿qué quiere decir? El que estaba caído. Entonces, cuando el buen samaritano sanó, levantó a un hombre, Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Y yo me pregunto, ¿estamos dispuestos a extender esa mano? Lo que aprendimos de Aicán, precisamente es eso, ponernos de pie y decir, yo voy a extender una mano. Amén. Yo voy a ayudar, yo voy a curar las heridas. Hay dos grandes ministerios que la iglesia necesita ejercer en este último tiempo. Obviamente que es la predicación del evangelio a toda criatura para salvar almas, y es el ministerio de la restauración. Jesús le dijo a sus discípulos, primero id a las ovejas perdidas de Israel. Entonces, en este tiempo nos olvidamos de las ovejas perdidas de Israel, que son un obstáculo en el camino para que vengan los incrédulos. Cuando levantamos a los caídos, el camino queda expedito para que los demás vengan a la iglesia. Y nosotros estamos puestos para eso, para levantar como Aicán, para que nuestro hermano esté en pie y no caído. Entonces, entre otras cosas, pastor, yo creo que ese es el ejemplo y la lección que recibimos de Aicán para aplicar en nuestras vidas y para aplicar en nuestra iglesia. Amén. Pues Andrés, muchas gracias por este tiempo que has podido compartir con nosotros. Nos hemos quedado gratamente satisfechos de poder aprender acerca de Aicán. ¿Cuántos Aicanes necesitamos al lado nuestra, verdad? Que el Señor te bendiga, saluda a tu esposa Norma, a tus hijos y esperamos volver a verte en otro episodio de Héroes de la Fe. Dame un codito. Amén, pastor. Aicán, hijo de Safán. Su nombre significa en hebreo, mi hermano es levantado. Y eso mismo es lo que hizo este hombre con el profeta Jeremías. Un hombre que fue capaz de predicar todo aquello que Dios le encomendó. Fue fiel al mensaje, aunque eso supuso que los religiosos, que los profetas, que los sacerdotes le señalaran con el dedo y lo metieran en la cárcel. Pero hubo un hombre como Aicán que levantó a su hermano del suelo y defendió, no la causa del profeta, defendió la causa de Dios. Hoy nosotros, en este tiempo que vivimos, necesitamos en medio de tanto silencio mundanal, Aicanes, personas que se levanten al caído y que puedan conquistar por medio del testimonio cristiano, con el evangelio, poder de Dios, a muchas personas que están en el suelo. Tú y yo estamos llamados a ser como Aicán. Otros quieren tener fe como los héroes que volaron por los cielos sin capa. Pues entonces, hermano, aquí está la serie. Ponte a leer que tu fe el cielo arrebatar. Oración, mucho poder, let's go. Un corazón dispuesto a quien, a Dios. Pues en Cristo encuentro superación. Un superhéroe y no de ficción. Un complemento de energía lleno de sabiduría. Sea de noche, sea de día, su palabra poesía. Tu vida puso al guía para cumplir la profecía. Jesucristo el Mesías, un superhéroe de los real como Abraham, sea el padre de la fe.